gracias a Dios por este tiempo tan especial que tenemos cada domingo. Tuvimos un primer culto bien nutrido. Le damos gracias a Dios por ustedes ahora. Y yo quiero llamar ahora mismo a que pongamos todo nuestro ser en función de este culto. A que olvidemos nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras situaciones y nos centremos en alabar a Dios. A eso fue que vinimos nosotros aquí, a adorar a Dios. Así que de manera reverente vamos a comenzar este culto. Vamos a ponernos en pie para comenzar. Hoy 4 de julio, un día tan importante para este país, para este gran país en el que vivimos. Le damos gracias a Dios por la libertad que gozamos aquí. Pero sobre todas las cosas, le damos gracias a Dios porque somos libres del pecado y libres de la condenación eterna a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es algo que debemos celebrar todos los días de nuestra vida. Así que con este espíritu de reverencia y gratitud comenzaremos nuestro culto de adoración. Dios mío, gracias por este tiempo. Gracias por este día tan especial. Dios mío, celebramos hoy tu nombre y te pedimos que tú recibas este culto como una ofrenda que te entregamos solo a ti, porque solo tú eres digno de nuestro culto y nuestra adoración. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with the light from above. From the mountains to the prairies, to the oceans white with foam. God bless America, my home sweet home. God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with the light from above. From the mountains to the prairies, to the oceans white with foam. God bless America, my home sweet home. God bless America, my home
Dios mío, te damos gracias por este día tan especial. Gracias porque hoy celebramos en esta gran nación la independencia, la libertad que tanto gozamos hoy. Dios mío, te pedimos especialmente una bendición para esta nación, a la que tanto amamos, que nos ha acogido a muchos de nosotros como hijos suyos. Señor, bendice a Estados Unidos de América. Bendice este país. Bendice su pueblo. Ayúdanos a regresar nuevamente nuestros corazones a ti como nación, Señor. Y ayuda a tu iglesia aquí presente para, sin temor, predicar tu evangelio. Tu evangelio, que es lo único que puede cambiar el corazón de esta nación para que se vuelva a ti. Bendice a tu iglesia, Dios. Y una vez más te pedimos que bendigas a esta gran nación, fundada en tu palabra. Anhelamos regresar a ti, Señor. Guíanos ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.
Jesucristo basta. En esta mañana estamos celebrando el 4 de julio, que es sinónimo a la palabra libertad. Pero podemos hablar de libertad, podemos ver gobiernos levantarse y caer. Pero la única manera de tener libertad verdadera es a través de Cristo. Cuando leemos en la Biblia, la mujer, esta samaritana que le pidió a Jesús agua, ella no estaba confiando en un gobierno, en un estilo de vida que le pudiera dar libertad. Casarse en ese momento no le hubiera podido dar libertad porque sabemos que ella había estado casada. Pero el agua que Jesús le ofrecía, esa agua le iba a libertar. En la cruz, el malhechor no confió en un gobierno o alguien que lo sacara o lo bajara de la cruz. Confió en el que podía darle libertad, que era Cristo. Cuando también leemos en la mujer del flujo que Karen compartía con nosotros el lunes acerca de ella, ella no confiaba en un gobierno ni en un grupo de personas, ni tampoco en la sanidad física. Ella fue y tocó a Jesús porque ella sabía que en Él había poder y en Él recibió libertad. Muchas veces nos anclamos a la libertad que nosotros pensamos que es verdadera, cuando la única libertad, la Biblia nos enseña que viene a través de Cristo. En esta mañana, hermanos, estamos agradecidos por estar aquí y por estar en este gran país, pero que no nos confundamos, que nuestra libertad está en Cristo. Cante con nosotros en esta mañana y alabe y glorifique al único que merece toda la alabanza y toda la oración, el León de Judá, el que de verdad nos viene a libertar. Canten esta mañana el que viene con poder. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Decimos todos. Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Y decimos a una voz, ¿quién como el Señor Dios fuerte? Ahí cuando usted lee las letras que van a aparecer, no aparece un signo de interrogación, porque no es una pregunta, es una declaración. Conocemos quién es el Señor Dios fuerte. No nos preguntamos, lo afirmamos en esta mañana. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Cante con todo lo que tiene esta mañana. ¿Quién como el Señor Dios fuerte?
¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh. Amén. En esta mañana, Señor, te alabamos y te glorificamos. Eres el león de Judá, el que tiene poder para liberar, Padre Celestial, el que ya nos liberó a nosotros y lo sigue haciendo. En esta mañana te suplicamos, Padre Celestial, por aquellos amigos, familiares, hermanos y personas que pueden estar aquí presentes, que no saben lo que es ser libre verdaderamente, que no te conocen, Padre Celestial, y que no te tienen a ti como Rey de sus vidas y de sus corazones. Señor, libéralos. Quita, Padre Celestial, cualquier atadura que Satanás le haya puesto en sus corazones, en su mente y en su cuerpo, pensando que esa es la manera de vivir. Ayúdalos, Padre Celestial, para que ellos se miren a ti y puedan conocer lo que es la libertad, Padre Celestial. Gracias por esta mañana y gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Padre Celestial, por nuestro pastor, y te suplicamos que tú lo uses a él con poder en esta mañana. En nombre de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse. Qué bueno es estar aquí en la casa del Señor. Y hoy un día tan especial en el que este mundo, este país está celebrando su independencia. Nosotros aquí estamos celebrando a Cristo, ¿eh? También nos unimos a la celebración, ¿no?, nacional. Pero no hay celebración mayor, disculpen, para un creyente que celebrar a Cristo. La verdadera libertad la tenemos en Cristo. Y hoy vamos a continuar nuestra serie de sermones. ¿Sobre qué tema? A ver. ¿Sobre qué no oigo? Sobre las bienaventuranzas. Voy a tener que empezar por la primera de nuevo porque vi a varias gente que no supo responder. Sobre las bienaventuranzas. Y vamos a continuar este ciclo de sermones, pero primero vamos a hacer un breve repaso, un breve recuento de algunos puntos importantes que nos van a ayudar a seguir la línea de estos sermones, ¿ok? En primer lugar, tenemos que saber, recordar qué cosas son las bienaventuranzas. Escuchamos hablar de las bienaventuranzas, pero a veces no sabemos dar una definición. Las bienaventuranzas no son más que enseñanzas que están dentro de lo que conocemos como el Sermón del Monte. Un discurso, un mensaje que Cristo dio en su ministerio como parte de una gira evangelística que tuvo por la región norteña de Galilea, región en la que él se crió, porque Nazaret, la ciudad donde él se crió y se hizo carpintero y vivió hasta los 30 años, estaba en la región de Galilea. Pues bien, Cristo, después que Juan el Bautista fue apresado, se dirigió hacia Galilea y comenzó una serie de predicaciones por todas las ciudades de la región, o por muchas de estas ciudades, y en cierto día, en cierta ladera de cierto monte, Cristo predicó este sermón dentro del cual estaban las bienaventuranzas. Otra de las cosas que debemos saber es que las bienaventuranzas no trazan una ruta a seguir para ser salvos. Cristo no dijo, hagan esto, esto y esto para que sean salvos. No, porque la salvación solo se obtiene por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que entender que las bienaventuranzas son el reflejo de aquellos que ya son salvos. Son las características que poseen
que denotan los ciudadanos del reino de Dios. Es como un espejo. Es como un espejo que refleja el fruto del Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. Ahora bien, también tenemos que recordar que estas bienaventuranzas tienen una enseñanza con un trasfondo espiritual. ¿Por qué estoy diciendo esto? Aunque parece lógico, cuando Cristo se paró y empezó a hablar de estas bienaventuranzas, no era lo que el pueblo estaba esperando. Porque los judíos estaban esperando ¿qué cosa? A un Mesías, creían que Cristo era el Mesías, pero entonces con otro tipo de mensaje, con un mensaje más físico, un mensaje caudillista, militar, nacionalista, que los impulsara ¿a qué? A tratar de derrotar al imperio romano que los estaba esclavizando en ese momento. Pero en realidad la verdadera connotación que tenía estas bienaventuranzas es espiritual. Porque el reino de Cristo, Él vino a fundarlo, Él vino a implantarlo, a establecerlo en el corazón de todo aquel que lo acepte. ¿Qué más espiritual que esto? De hecho, Él le dijo a Pilato, más adelante cuando tuvo su entrevista con Pilato, pocos ratos antes de morir, recuerdan que le declaró, mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, estas enseñanzas que denotan las características de su reino son espirituales. Y por último, es bueno recordar que cada bienaventuranza está relacionada con la otra. Una conlleva a la otra y muestra el progreso espiritual de cada creyente. De esta forma podemos decir que el pobre en espíritu, la primera bienaventuranza, ¿lo recuerdan? No es más que aquel que reconoce qué cosa, su miseria espiritual. Que lo único que tiene es pecado y que eso lo aleja de Dios. Reconoce su situación miserable espiritual. Y entonces llora esa situación. Por eso son bienaventurados los que lloran. Se lamenta por el pecado. Un verdadero creyente no solo reconoce que es pecador, sino que se lamenta por esa condición. Y es entonces que acudimos a la tercera que habíamos visto ya, bienaventuranza. Se comporta de una manera mansa, vive en mansedumbre, sometiéndose a Dios y a su palabra. Y hasta ahí lo habíamos dejado. Bienaventurados los mansos, ¿lo recuerdan? ¿Y ahora qué? Y después de esto que viene, ¿qué otra característica muestra un ciudadano del reino? Lo encontramos en Mateo 5:6. Los invito a que busquen ahí un versículo. Mateo 5:6, la cuarta bienaventuranza de Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. He titulado el sermón de hoy, hambrientos y sedientos, pero felices. Dios mío, gracias por este tiempo. Ayúdanos a entender tu palabra y sobre todo a poder ponerla en práctica en nuestras vidas. Guíanos, bendícenos y ayúdanos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Jesús continúa sorprendiendo a sus oyentes, a la multitud que lo estaba escuchando, con bienaventuranzas paradójicas. Bienaventurados los pobres. Wow. Bienaventurados los que lloran. ¿Qué es esto? Bienaventurados los mansos. Y ahora bienaventurados los hambrientos y los sedientos. Por supuesto, quienes pensaban así padecían de una ceguera espiritual muy grande porque no podían ver lo que había detrás de las palabras de Cristo. Hoy, a través de este sermón, vamos a respondernos algunas preguntas. ¿Por qué Jesús utiliza los términos hambre y sed en esta bienaventuranza? ¿A qué tipo de justicia se refiere Cristo en este pasaje? ¿Por qué los que tienen hambre y sed de justicia son felices, son bienaventurados, son dichosos? ¿Por qué? ¿Dónde, cómo y cuándo van a ser saciados estas personas? Cuando terminemos este sermón, estas preguntas van a estar contestadas con la ayuda de Dios. Entrando ya en materia, comenzaremos haciendo otra pregunta. ¿Alguna vez usted ha sentido hambre o sed? Levanten la mano los que alguna vez han experimentado hambre o sed.
Ok, baje la mano. Y yo estoy seguro que el que no levantó la mano también lo experimentó. Lo que no se quiso sumar al combo de manos levantadas. Hambre y sed. Fíjense, yo no estoy hablando de aquellos que como yo tenemos buen apetito y cada 15 minutos tenemos hambre. No me refiero a ese tipo de hambre. Me refiero a que usted quizás ha estado trabajando muchísimo durante muchas horas en el día, 10 horas, y a lo mejor ni ha tomado agua ni ha comido. Cuando usted termina, ¿cómo está? Hambriento y sediento. Qué importante es la comida para el ser humano. Cuando tenemos hambre, yo no sé ustedes, pero a mí me comienza una tormenta gastrointestinal. Usted puede escuchar los truenos, el tsunami estomacal mío a 3 kilómetros de distancia. ¿Qué cosa? A uno se le da pena, Dios mío, déjame echarme para acá porque la gente se cree que yo no como hace 2 días. ¡Fua! Los jugos gástricos pidiendo comida. Es una señal. Oye, hace falta echar algo. Hace falta echar combustible al estómago que está el tanque vacío. Nos empieza, a algunos les da como un desmayo, un descenso. ¿Le ha pasado a usted? Ay, tengo un descenso. Ay, no puedo ni caminar. Yo creo que me bajó la presión. Tengo el azúcar baja. Los diabéticos tienen que tener mucho cuidado. Tienen que comer pequeñas porciones cada 3 horas precisamente para que no les baje el azúcar. Óigame, la comida es imprescindible. A algunos les huele la cabeza, le dan mareo. Tremendo. ¿Y qué me dicen cuando hay sed? Los labios se nos resecan. Empezamos. La saliva se esfuma. Empieza a escasear. Empezamos a estar cansados. De hecho, usted sabe que puede comenzar a haber fatiga muscular por la deshidratación. ¿Han visto alguna vez a los futbolistas, sobre todo, que en el medio del partido se tiran en el piso? Yandy, tú eres especialista en esto. Y levantan el pie porque empieza la fatiga muscular debido a la deshidratación. ¿No han visto eso alguna vez? Es por eso, porque falta el agua, porque según los científicos, alrededor de un 65% de nuestro cuerpo está conformado ¿por qué? Por agua. Por lo tanto, es imprescindible para el ser humano el agua también. En esencia, cuando experimentamos hambre o sed, nuestro cuerpo se pone en alerta y nos deja saber a través de estas señales que necesitamos con urgencia comer alimentos y tomar agua. O de lo contrario, pudiéramos sufrir algunas consecuencias. Incluso hay personas que han muerto de hambre y de sed. Así las cosas, el hambre y la sed representan una necesidad imperiosa. El término hambre y sed implica una necesidad imperiosa, un sentido de urgencia, un anhelo ferviente que se quiere satisfacer. Y por eso Cristo utiliza esta frase dentro de su 4ª bienaventuranza. Sin embargo, indudablemente Cristo no se está refiriendo aquí a hambre y sed física. Está hablando de hambre y sed ¿de qué? De justicia. De justicia. ¿Qué significa esto? Bueno, primero vamos a descartar qué no significa. Ustedes saben que una buena manera para definir un concepto primero es descartar lo que no es para no confundirnos. Miren, esta justicia, esta hambre y sed de justicia que habla Cristo aquí en este pasaje, no implica aquellas personas que han sido víctimas de sentencias judiciales injustas. ¿No ha escuchado usted historia de mucha gente que ha estado años presos injustamente? Y después al cabo de los 18, los 20 años se le hace una prueba de ADN y se demostró que no era el asesino. ¿Ha visto eso alguna vez ustedes? Bueno, y ese es un afortunado que logró, aunque sea a los 20 o 30 años, salir de la cárcel. ¿Otros qué les ha pasado? Han muerto en la cárcel siendo inocentes. Pero este no es el caso que se refiere Cristo. Tampoco se refiere a las víctimas de las injusticias sociales. Aquellos que han sido presas del racismo, de la trata de personas, de la discriminación de derechos humanos. No, Cristo no se refiere a este tipo de injusticia social, que tristemente, déjeme decirle, algunas denominaciones cristianas le dan un enfoque social a este pasaje. Y empiezan a predicar el evangelio que se conoce como evangelio social, donde para ellos muchas veces lo principal es ayudar a pobres. Por supuesto que nosotros como creyentes debemos ayudar a necesitados, debemos ayudar a pobres, pero lo primero, lo primordial, la esencia de la iglesia no es una actividad social, es hacer discípulos a todas las naciones. Como consecuencia, también tenemos una vida en la que reflejamos a Cristo.
Mucho menos este pasaje está hablando de aquel que tiene sed y hambre de venganza personal. ¿No ha escuchado gente que dice, no, yo lo voy a dejar, tú vas a ver? Yo espero el momento justo. Yo no voy ni a denunciarlo. Yo voy a tomar venganza por mí mismo. Como Batman. Así yo soy el Batman de Hialeah ahora. Y no quiero a Robin ni nada, solo. Y sin batimóvil, porque lo que tengo es un transportation. No importa, yo me basto solo. El momento llegará porque yo tengo hambre y sed de justicia. La justicia. Usted no ha escuchado nunca a esta gente. Gente que son ateas, pero hay un Dios en el cielo y Él sabe y hará justicia. ¿No ha escuchado eso nunca? La gente lo dice como si todo el mundo fuera hijo de Dios. Bueno, ninguno de estos tres casos es el que está presente en este pasaje. ¿Cómo vamos a hablar de venganza si Cristo predicó incluso amar al enemigo? Y es que, hermano, Cristo se está refiriendo aquí cuando habla de hambre y sed de justicia, de hambre y sed de la justicia de Dios. Escucha esto, de la justicia de Dios. Por lo tanto, si quisiéramos tener una panorámica un poco más completa de lo que diría esta bienaventuranza, parafraseándola, pudiéramos decir, felices aquellos que tienen hambre y sed de justicia de Dios, porque ellos serán saciados. Ya es una idea un poco más completa. Y es bueno entender algunos conceptos que nos van a ayudar a dilucidar este pasaje. Dice la Real Academia Española que justicia es el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece, a cada cual lo que necesita, lo que no lo que necesita ni lo que quiere, lo que le corresponde, lo que le pertenece, lo que se ha ganado. Ese es un concepto de justicia. También es el derecho, la razón y la equidad, pena o castigo y su aplicación. Y por último, persona o tribunal que administra justicia. Son 4 acepciones de esta palabra que nos van a ayudar a entender qué cosa es justicia, porque vamos a ser sinceros, muchas veces hablamos de ciertas palabras y a la hora de definirlo nos cuesta trabajo. Justicia, ¿qué es la justicia? Cuando leemos en este pasaje, en esta bienaventuranza, también vemos que la palabra que se traduce en español como justicia, en el griego se pronuncia dikaioune. No sé nada de griego. ¿Ok? Dikaioune. Ahora fue que lo dije mejor. ¿Qué significa esto cuando vamos al original? Bueno, simplemente carácter o cualidad de ser recto o justo. Así de sencillo. Es bueno, hermano, que entendamos también que la justicia es uno de los atributos de Dios. Uno de sus atributos morales. No quiero caer ahora en una clase doctrinal, pero recuerden esto. Dios tiene atributos o características naturales y morales. ¿Cuáles son las naturales? Las que son solo de Él. Por ejemplo, Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Sí o no? ¿Podemos nosotros ser así? No. ¿Solo quien puede ser así? Dios. Sin embargo, Dios también es amoroso. Dios es amor. Dios es misericordioso porque es todo misericordia. Y Dios es justo porque es todo justicia. Nosotros sí podemos imitar los atributos morales de Dios, no los naturales. Y precisamente la justicia es uno de sus atributos morales. Esto quiere decir, escuchen bien, que Dios es recto en todo lo que hace y que siempre, absolutamente siempre, con todas sus criaturas, en cada circunstancia y en cada lugar y en cada época, Dios es absolutamente siempre, ¿qué cosa? Justo. Miren lo que dice el Salmo 119, 137. Señor, tú eres justo y tus juicios son rectos. Y también el salmista en el Salmo 89, 14 nos dice, la justicia y el derecho son el firmamento de tu trono, refiriéndose ¿a quién? A Dios. Por lo tanto, no cabe duda de que Dios es justo completamente, es uno de sus atributos. Pero además, es bueno que entendamos que la justicia de Dios es totalmente imparcial. Escuche esto. ¿Cuántas veces nuestro equipo de fútbol ha perdido un juego por culpa de un árbitro? Casi siempre es la mayor justificación que cuando perdemos, cuando nuestro equipo pierde, tenemos. Sí, claro, perdimos porque nos cantaron una falta en contra, entonces se tomó un penalti, se cobró un penalti y perdimos 1-0 por un penalti injusto, porque el árbitro fue, de acuerdo al fanático del equipo, ¿qué cosa? Fue parcial. Y un árbitro no puede ser parcial, tiene que ser imparcial para administrar justicia correctamente. Pues bien, Dios
es imparcial cuando administra justicia. Juzga a todos por igual, sin acepción de personas. Él actúa sin prejuicios, lo que lo hace actuar siempre con rectitud y con objetividad. Dios no se equivoca cuando dicta sentencia con nadie. Jamás. Dice Deuteronomio 10:17 que Dios no hace acepción de personas ni acepta sobornos. Hay mucha gente por ahí que se cree que con un poco de dinero puede sobornar a Dios. ¿Lo han visto o no? Hay gente que regularmente ofrenda a ciertas congregaciones, creyendo que con eso está sobornando a Dios. Yo estoy acabando con la quinta y con los mangos, pero como yo doy unas buenas contribuciones, el pastor que lo recibe se calla la boca, no me dice nada a mí, y yo estoy seguro que con eso ya yo resolví mi relación con Dios. Qué equivocados están. Pedro, en su epístola, su primera epístola, capítulo 1, versículo 17, dice lo siguiente, que Dios juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad. Eso significa que tenemos una garantía con Dios. Cada vez que emite un juicio, ¿qué sucede? No falla. Es justo. Pero hay una tercera relación, hay una tercera característica de la justicia de Dios que quiero que prestemos atención, porque es clave en este mensaje. Y es que la justicia de Dios está muy relacionada con su santidad. Otro de sus atributos. Dios hace justicia porque ante todo es santo. ¿Qué significa ser santo? Puro, sin pecado. Por lo tanto, cuando surge pecado, tiene que castigarlo. Ese es el carácter de Dios. Actuar en contra de su carácter haría que Dios dejara de ser Dios. Haría que Dios fuera infiel a Él mismo. ¿Cómo vamos a ser Dios? ¿Cómo nosotros vamos a ser seguidores de un Dios que no fuera fiel a Él mismo? ¿Se imaginan que Dios pensara de una manera y después actuara de otra? ¿Qué confianza podemos tener en un Dios así? ¿Qué garantía tendríamos de justicia? Ninguno. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben cuál es una definición bien corta, sencilla, pero bien profunda de lo que significa la justicia de Dios? La justicia de Dios puede definirse como su santidad en acción. La santidad de Dios en acción, haciendo justicia. De esta manera podemos asegurar que Dios es siempre justo cuando condena al infierno a los impíos. Pero a su vez también es justo cuando le otorga vida eterna a aquellos que depositan su fe en Cristo. ¿Qué les parece? Es la única manera de poder entender que Dios es justo siempre. Lo revela su palabra. Por lo tanto, creo que ya estamos preparados, que ya tenemos las suficientes herramientas para entender entonces qué significa tener hambre y sed de justicia. En primer lugar, significa anhelar fervientemente la justicia de Dios. Escucha esto, para salvación. Para salvación. Dice 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, refiriéndose a Cristo, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. En otras palabras, Cristo, que no tuvo pecado, que es Dios, fue tratado como un pecador en la cruz del Calvario por nosotros, para que entonces nosotros pudiéramos ser justificados delante de Dios. ¿Qué les parece? Eso es la justificación. Ser tratado como inocentes siendo culpables. Ser tratados como santos y puros a pesar de ser pecadores. Lo cual no quiere decir que dejamos de ser pecadores. Somos tratados como si no lo fuéramos. ¿Cierto o falso? Cuando un hijo suyo hizo algo muy, muy malo y usted le puso una penitencia y usted le levanta la penitencia, ¿eso significa que él no cometió algo malo? No, significa que usted lo perdonó y está tratándolo como si no lo hubiera hecho. ¿Pero lo hizo o no? Lo hizo. Así no sucede con Dios. Miren, hermanos, es importante entender que en el Antiguo Testamento muchas veces la palabra justicia estaba asociada a la palabra salvación. Cuando vamos en los profetas, sobre todo en Isaías, podemos leer, por ejemplo, en Isaías 51:5, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación. En la literatura hebrea era muy común tratar de dar la misma idea con dos frases diferentes, pero llegando al mismo punto. Aquí Isaías está equiparando la justicia de Dios con su salvación. Pero además también en Isaías 56:1 leemos, el Señor ha dicho, practiquen la justicia y ejecuten el derecho, ya se acerca mi salvación,
mi justicia pronto va a manifestarse. Nuevamente la justicia de Dios asociada a la salvación. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. Los escribas y fariseos en la época de Cristo creían y le hacían creer al pueblo que ellos determinaban el estándar de justicia y de rectitud con sus aparentes buenas obras. O sea, nosotros somos el top. Guíense por nosotros. ¿Por qué nosotros, según ellos, con nuestras buenas obras, con el cumplimiento de la ley, y aparte que somos judíos de pura raza porque somos descendientes de Abraham, ya tenemos garantizado, ¿qué cosa? La entrada al reino de los cielos? Así pensaban los escribas y fariseos de su época. Ellos se proclamaban a sí mismos como justos. Y por tanto creían merecer entrar al reino de Dios. Pero Cristo los desenmascaró rapidísimo. Si avanzamos un poquito más en el Sermón del Monte, vamos a ver en Mateo 5:20 lo siguiente. Cristo dice estas palabras. Yo les digo que si la justicia de ustedes, hablando a la multitud, no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué tapaboca? A esta gente tan orgullosa, tan vanidosa, tan engreída, que creía que ya con lo que hacían ya eran aceptos delante de Dios. Sin embargo, Jesús enseñó que la justicia verdadera no es la que el hombre puede exteriorizar. Escuchen esto, a través de sus acciones, sino la que establece Dios al evaluar el corazón de cada uno. Esa es la justicia que vale. Esa es la justicia que reina. Esa es la justicia que en verdad nos reconcilia con Dios, nos justifica ante Dios. La que Dios establece después de analizar nuestros corazones. En cierto momento Cristo dijo lo siguiente: ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones. Los fariseos intentaron impactar a la gente y engañarlo. Y lo hicieron por mucho tiempo, pero llegó Cristo y los desenmascaró, haciéndoles entender que esa justicia humana es totalmente insuficiente para lograr ser salvo, para lograr heredar la vida eterna. Ningún hombre puede autojustificarse. Ustedes saben que yo recuerdo el otro día, y mi mamá me recordó esto. Estaba yo pequeño allá en mi iglesita de Melena del Sur, en Cuba, cuando en una campaña evangelística, que por cierto había muy poca gente, estamos hablando en los años 80, un pueblito de campo, yo recuerdo que los cultos habían poca asistencia en comparación con los templos llenos que hay ahora. Y recuerdo que el pastor, tratando de darle un poco de dinámica al mensaje, dijo: a ver, ¿alguien aquí cree que no tiene pecado? Por supuesto, el pastor pensaba que nadie levantaba la mano. Y una muchacha levantó la mano y dijo: yo. Esa muchacha creía que era buena, que ella era justa, porque no le hacía mal a nadie. ¿No ha escuchado eso nunca? Yo no le hago mal a nadie, al contrario, lo trato de ayudar. Y la gente se cree que ya eso lo justifica ante Dios y que con eso es suficiente. Lo cierto es que todos los hombres necesitamos, escuchen eso, urgentemente de la justicia de Dios. ¿Y saben cómo podemos asirnos de ella? Solo a través de Jesucristo. En otras palabras, el que tiene hambre y sed de justicia anhela la justicia de Dios para poder justificar sus pecados delante de Él y para poder obtener entonces la salvación. Su ciudadanía del reino viene precisamente gracias a ese anhelo, a esa sed y hambre de justicia, de salvación que tiene por Dios. Esa persona entiende que ella sola no puede salvarse, que es pecadora, que el pecado lo separa de Dios y que solo a través de Jesucristo puede ser justificado. Sus pecados pueden ser perdonados. Dice Gálatas 2:16, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. No importa lo bueno que usted se crea hacer. Esos fariseos estaban equivocados y le dictaban, ellos creían que estaban dictando cátedra a adoctrinar al pueblo. Y creían que su testimonio era lo principal. Sin embargo, por detrás del telón eran tan pecadores o más que el resto del pueblo. Y eso Cristo se lo dijo, sepulcros blanqueados. Ustedes son unos hipócritas. Por eso es la inquina tan grande que tuvo Cristo en su ministerio, que tuvieron estos fariseos en contra de Cristo en su ministerio. Hermano, el hombre
Desde Adán y Eva se separó de Dios y dañó su comunión con el Señor, con su Creador. Y la única manera de restablecer esa comunión es a través de la justicia de Dios, a través de Jesucristo. Pero tristemente, mucha gente, la mayoría en este mundo, no quiere aceptar esa realidad. Quieren seguir viviendo según ellos, en la búsqueda de su felicidad. Y yo te voy a decir algo, amigo que estás aquí, hermano que estamos aquí. Yo sé que esto lo sabemos, pero es bueno recalcarlo. Por mucha felicidad que el mundo nos quiera vender, por muchos labios carnosos y rojos que muestren las fotos de Facebook. Al otro día divorciado, pero ese día están de luna de miel en Punta Cana. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Se divorció Juan y Chucha? Oye, vecinos míos, qué bien. Pero si yo los vi la semana pasada, que estaban acaramelados en las montañas de North Carolina, en una segunda luna de miel. ¿Qué pasó? No, yo creo que esa foto es vieja, la pusieron de nuevo, Facebook la recordó, pero no puede ser si lo decía ahora mismo. La gente vive una vida ficticia, de mentira. Te quieren mostrar la realidad y la felicidad que en realidad están buscando pero que no tienen. ¿Saben por qué? Porque al separarse el hombre de Dios, ese vacío espiritual solo se puede llenar con Jesucristo. Es como una pieza en un rompecabezas. Si no va esa pieza, no funciona el rompecabezas, no se llama bien, no cabe otra pieza ahí. Y el hombre necesita a Dios porque fue creado para vivir en plena comunión con Dios. Cuando Adán y Eva vivían sin pecar, vivían a plena comunión con Dios, disfrutando una justicia plena de Dios. No necesitaban ser perdonados ni justificados de sus pecados. ¿Por qué? Porque no habían pecado. Vivían la justicia de Dios de manera especial, como la vamos a vivir Dios mediante cuando estemos en el cielo, ya sin pecado. Qué triste como hay gente que no entiende esto. Pero ¿saben una cosa? El hombre que tiene hambre y sed de justicia, al sentirse abrumado por el pecado, actúa diferente. Acude a Jesucristo para alcanzar la justicia de Dios y ser declarado entonces justo, libre de pecado y condenación ante su presencia. No existe otra manera de ser justificado delante de Dios por nuestros pecados fuera de Jesucristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie es justificado ante Dios si no es por Jesucristo. Cristo es la máxima expresión de la justicia de Dios, y quienes depositan su fe en Él serán justamente salvos. La justicia de Dios está ahí en la salvación. Pero quienes lo rechazan serán justamente condenados. Y esto es algo que tiene que quedar bien claro. Número 2, la segunda característica de aquellos que tienen hambre y sed de justicia no es solo que anhelan ferviente la justicia de Dios para salvación, sino que también la anhelan para santificación. Y esto aquí es clave ahora. La mayoría de los que estamos aquí, por no decir todos, somos creyentes, somos cristianos ya. Ya hemos aceptado a Cristo. Qué bueno, por lo menos lo creo así, o parece serlo. Miren lo que dice 1 Pedro 1, 15 y 16. 1, 15 y 16. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, palabras de Dios: sed santos, porque yo, dice Dios, soy santo. Miren, ¿cómo nosotros los creyentes demostramos que amamos la justicia de Dios? ¿Cómo? ¿Viviendo de acuerdo a lo que Dios establece? ¿De verdad estamos agradecidos porque Dios nos perdonó? ¿De verdad nosotros hemos sido justificados delante de Dios? ¿De verdad entendimos el alcance del sacrificio de Cristo en la cruz? ¿De verdad leemos este pasaje que dice: sed santos porque yo soy santo? Tenemos que vivir en santidad. Esa es una característica del creyente. Miren, el ser humano por naturaleza, cuando tiene hambre y sed, necesita comida y agua. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El creyente por naturaleza necesita la justicia de Dios. Necesita estar alineado constantemente a la voluntad de Dios. Necesita constantemente vivir en santidad. De esta forma, el cristiano sigue fomentando su relación con Cristo, desarrollando un estilo de vida
que imita a su Salvador. ¿Se acuerdan a Pablo? Ser imitadores de mí como yo, de Cristo. Esto lo he dicho varias veces. Pablo no estaba haciendo autosuficiente. Él lo que estaba queriendo decir es, si ven algo bueno en mí, es que estoy imitando ¿a quién? A Cristo. Y aunque no lo puso, podemos poner entre paréntesis, y si ven algo malo, soy yo. Mi naturaleza pecaminosa que me traiciona cada rato, él lo decía. Yo diariamente tengo una lucha entre lo que quiero hacer y lo que debo hacer. Y a veces lo que quiero hacer no lo hago. Y ese era el gran Pablo, la lucha con el pecado que tú y yo tenemos también a diario. Así de sencillo. Miren, simplemente un Dios santo demanda santidad. ¿Tiene derecho a Dios? ¿Tiene autoridad para hacerlo o no? Por supuesto, si ya le hizo lo más difícil. Ya le entregó a tu hijo. Nosotros somos los pecadores. Fuimos los que nos separamos de él. Fuimos los que nos rebelamos con él. No podemos por nosotros mismos reconciliarnos con él. Y Dios, siendo misericordioso, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para rescatarnos, para justificarnos. Nos devuelve su justicia, la que perdimos, la que rompimos en el huerto del Edén, a través de su Hijo Jesucristo. Y muchas veces no le prestamos atención a eso. Vivimos vidas que no tienen nada que ver con esa gratitud ni con ese acto de amor hacia nosotros. Sin embargo, tenemos que entender que sin santidad no hay salvación. Sin santidad no hay salvación. Hay personas que yo voy a decir, no, yo conozco gente cristiana, pero óyeme, chicos, son carnales. Llevan años viviendo en pecado. Mira, ese podrá tener un cartelito de cristiano, pero cristiano no es. Un cristiano, claro que cae bajo. Un cristiano tiene pecado. Un cristiano cae en crisis espirituales, pero siempre se levanta. Porque tiene el Espíritu Santo. Tiene las herramientas para levantarse. Porque ama a Dios. Porque anhela vivir en santidad. Porque tiene hambre y sed de la justicia de Dios. Y eso lo muestra a través de una vida santa. Dice Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. En otras palabras, sin santidad no hay cielo. Si usted cree que un cristiano cuando acepta a Cristo ya puede hacer lo que le da la gana, está equivocado. Ese no es creyente, porque un verdadero creyente, como parte de la naturaleza que ha sido inyectada en su alma a través de Jesucristo, una naturaleza espiritual, divina, diferente a la humana y pecadora que tiene, como parte de esa naturaleza, anhela constantemente ¿qué cosa? Servir a Dios, vivir para Dios, vivir en santidad como Dios lo establece. Por tanto, la santidad para el cristiano no es una opción, es una necesidad. Es su estilo de vida. Así como anhelamos comer y tomar agua cuando tenemos hambre y sed, el cristiano anhela seguir a Dios, vivir para Dios, anhelar la justicia de Dios en su vida. Por eso la santidad es el sello distintivo de un creyente. ¿Cómo usted sabe que alguien es cristiano? Tú puedes decir que eres cristiano, pero la gente ¿qué hace? Tiempo a tiempo. Recuerdo que cuando entré en la universidad, hace ya varios años, por cierto, uno de los muchachos, yo llegué nuevo de mi pueblo de campo, a una escuela allá en La Habana, y alguien me dice, mira, te voy a presentar a un grupo de jóvenes cristianos que hay aquí, para que los conozcas. ¡Wow! Qué bueno, empezar con el pie derecho porque es bueno, ¿cómo se llama esto? Conocer nuevos cristianos que te ayuden en esta difícil vida que es la vida universitaria, lejos de la casa. A veces nos pasamos muchos días sin regresar a nuestros hogares, estudiando, pasando miles de trabajo, hambre, etcétera, necesidad. Pero siempre es bueno tener una familia espiritual en la que resguardarse, ¿sí o no? Importantísimo. Yo fui muy contento. Me presentaron a varios jóvenes que bienvenidos, bla, 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 bla. Y dice mi amigo, él no era cristiano, por cierto. Oye, Samuel, yo conozco otro muchacho que no estaba aquí en el grupo, pero te lo voy a presentar, que también es cristiano igualito que tú. ¿Sí? Sí. Me dijo el nombre, yo no lo recuerdo. Mira, él va desde niño, los padres son cristianos, y él va a la iglesia desde niño. Incluso, él da una clase de Biblia en una escuelita que se dan los domingos en la iglesia. Puede ser, me dice él, de una escuela dominical. Dice, eso mismo. Él es maestro de escuela dominical. Yo dije, wow, qué muchacho tan, esto es bueno, que consagrado, qué bueno que sepa Biblia tan joven. Dice, sí. Una gente, no falta un culto. Lo único que no se parece a ti
es que él tiene 2 novias. Una allá en el pueblo, en la iglesia, más buena, y la quiere para casarse con él. Y otra aquí en la escuela cuando está aquí en entre semana, porque tú sabes, para divertirse un poco, para quitar el estrés del estudio. Claro, mi amigo no era cristiano. Cuando me dijo que yo me quedé frío. Ese era un muchacho con cartelito de cristiano. ¿Se dan cuenta? Qué fácil es decir que somos cristianos, pero qué difícil es vivir en santidad. Ahora hay una realidad. Aquel que ama a Dios anhela vivir para Dios. Es la manera que tiene de demostrar su gratitud, pero aparte está en su naturaleza. El que tiene hambre y sed de justicia anhela que la justicia de Dios more en él. Y la única manera de ser justificado delante de Dios ya después que le hemos aceptado es vivir para Él constantemente. Miren, la santificación, escuche esto, viene de la palabra santo, que significa ser apartado, separado de lo común con un propósito. Eso significa que la santificación y la santidad, que pudiera ser un término igual, va a estar como parte de nuestra vida desde el momento en punto que aceptemos a Cristo hasta la eternidad. Y les voy a explicar. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, somos santificados. ¿Sí o no? ¿Por qué? No hablamos de que santificar implica ser apartado. ¿Qué dice la Biblia? Que somos santificados por medio de Jesucristo. Somos apartados para Él. En el momento en punto que aceptamos a Cristo como Salvador, en el momento de nuestra conversión, cuando somos regenerados y cuando somos justificados por medio de Jesucristo delante de Dios. Somos santificados. Miren lo que dice 1 Corintios 6, 11. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Desde el momento en punto que un creyente acepta a Cristo, es santificado. Pero ahí no muere la santificación. Si somos sinceros, algún día vamos a morar eternamente viviendo en total santidad, porque vamos a estar en el cielo ¿cómo? ¿Cómo vamos a estar? Viviendo con Cristo sin pecado, sin dolor y sin muerte. La santidad que tanto anhelamos, que no podemos tener aquí, la vamos a tener en el cielo. Pero mientras tanto, aquí en la tierra, en ese intervalo de nuestra conversión y de nuestra glorificación, de la eternidad, en la eternidad, ¿cómo vivimos en santidad? A través de un estilo de vida que lo demuestre. Aquí este tiempo en la tierra, seguimos anhelando la justicia de Dios, pero todavía estamos bajo el pecado, en cuerpo de pecado. Hermano, quien vive en santificación, vive diariamente un proceso, escuche esto, que abarca todas las áreas de su vida, pero que además se perfecciona cada vez más. Eso es santificación. Si usted cree que vivir en santificación es venir a la iglesia los domingos, leer la Biblia cada vez que a usted se le ocurra y orar de vez en cuando, eso no es vivir en santificación. La verdadera santificación a que Dios nos exhorta, ¿saben dónde la encontramos? En 2 Corintios 7:1. Escuchen qué pasaje tan interesante que muchas veces no lo analizamos relacionándolo con la santidad. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, refiriéndose a las promesas de Dios, escuche esto, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. Todo nuestro ser, todas nuestras áreas de la vida tienen que limpiarse de inmundicia, o sea, ser santificados. Y escuchen esto, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando usted tiene que perfeccionar algo, ¿qué es lo que pasa? Todavía no está completo. ¿Sí o no? No, mira, yo comencé ahora un negocio de repostería. Estoy haciendo unos cupcakes, pero a veces la frutica que pongo se le cae. O a veces la masa no me queda tan compacta. Tengo que ir perfeccionando mi técnica hasta lograr hacer, ¿qué cosa? Un buen cupcake. Así de sencillo. Y esto pasa en cualquier trabajo. Tenemos que ir perfeccionando, tratando de hacerlo cada día mejor, que quede lo más perfecto posible. Bueno, Pablo está incitando a los creyentes a que se perfeccionen cada día, fíjense, en alma y espíritu. No hay área que Dios no tenga que perfeccionar en nuestra vida. No hay área que no debamos poner en manos de Dios para que sea santificada y perfeccionada. Y esto es un reto. ¿Saben por qué? Porque tú y yo sabemos perfectamente cuáles son las áreas flojas de nuestra vida. Pero nos hacemos los suecos. ¿Verdad o no? Ah, caramba. Yo conozco gente que llevan 20 años diciendo esto.
Oye, no cambio, es que yo soy así, viejo. Pero es que imagínate, mi abuelo era isleño. Mi papá también. Entonces, eso lo tengo en la sangre. Yo tengo que decirle la verdad a la gente en la cara. Como si esto fuera una gracia. Es bueno ser veraz, pero ten cuidado con lo que dices o de qué manera lo dices. A veces el problema no es de fondo, sino de forma. ¿De qué forma decimos las cosas, aunque sean verdad? ¿Produce bien o no lo que estoy diciendo? ¿Es útil o no lo que digo? El creyente debe demostrar su santidad día a día. La santidad abarca cada área de nuestra vida, hermano. No olvidemos esto. No dejemos a un lado ciertas áreas. Luchemos con esto. Esto nos pasa a todos. A veces tenemos puntos fuertes, pero también tenemos tendones de Aquiles espirituales. Y generalmente nos concentramos en lo fuerte. Como me gusta evangelizar, yo tengo una pasión que a lo mejor no oras ni 3 minutos al día. Y te estás autojustificando creyendo que porque predicas el evangelio en tu trabajo a todo el mundo, con eso ya estás bien. La persona que tiene hambre y sed de justicia lucha con cada detalle de su vida porque quiere agradar al Dios que lo salvó inmerecidamente. Ser santo significa entregarle el timón de nuestra vida a Cristo para que sea Él el que viva a través de nosotros. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oye, esa frase está dura. En otras palabras, no, ya yo dejé de ser Pablo. Ya los gustos de Pablo, las metas de Pablo, los sueños de Pablo, los criterios de Pablo han quedado a un lado y ahora lo que está dentro de mí es Cristo. Cristo reflejándose a través de mi vida. El que tiene hambre y sed de justicia experimenta la necesidad imperiosa, la urgencia de vivir en santidad. Por eso el cristiano que vive en santidad se duele cuando peca. Rápidamente reacciona cuando el Espíritu Santo le dice, esto está mal. Por eso aquel que tiene hambre y sed de justicia llora su pecado. Recuerda, bienaventurados los que lloran. Cada vez que peca se lamenta. No puede existir un cristiano que se goce cuando peca. No puede existir. Usted puede cometer un pecado. A veces en medio de somos víctimas de exabruptos o de situaciones en las que caemos, pero rápidamente nos dolemos. Oh, esto a Dios no le agrada, pero aparte a ti tampoco. Porque indudablemente has pecado contra Dios, pero has pecado contra otra persona y contra ti mismo. Estás dañando tu vida. Por eso el creyente anhela desesperadamente parecerse más a Cristo, conformarse más a su voluntad, sometiendo cada milímetro de su ser a la santidad de Cristo. ¿Verdad que a veces a los padres nos encanta decir cómo se parecen los hijos a nosotros? De hecho, usted quiere ganarse a que, oye, tu hijo igualito a ti. Vaya, si la persona es muy fea, tampoco se lo diga, porque está diciendo, tu hijo es tan feo como tú. Trate más o menos de que el estándar de belleza del hombre, al menos o de la mujer, esté ahí más o menos en medio, ¿no? Para que la persona no se ofenda, porque a lo mejor es una ofenda, una ofensa. Ay, qué gracioso es tu hijo, por lo menos si está feo el hombre, pero normalmente nos encanta que nos digan que nuestros hijos se parecen a nosotros. Oye, ¿cómo se parece fulano a ti? El orgullo por dentro. Ese es mi hijo. El molde mío está. Qué orgullo. Y ahora empiezan a fajarse, se parece a la mamá, entonces ahora la mamá sale, sí, pero los ojos son míos. Esas pestañas las heredó de mí. Todo el mundo quiere tener el sello de su hijo ahí. Bueno, imagínense, a Dios le pasa igual. A Dios le encantaría que puedan reconocerlo a Él a través de nosotros. Que nos parezcamos a Él, que es nuestro Padre Celestial. Y eso se llama santidad. Termina diciendo el versículo, que aquel que tenga hambre y sed de justicia será saciado. ¿Cuándo será saciado? Cada vez que acuda a Cristo. Mi pregunta es, cuando usted tiene hambre y sed, ¿cuándo se sacia? Cada vez que come y toma agua. Y cuando vivimos en esta vida de santidad constantemente vamos a tener que acudir a Cristo diariamente porque fallamos, porque somos pecadores. Así las cosas, mientras más crece nuestra sed y nuestra hambre de justicia, más nos acercamos a Dios. La confesión de cada pecado nos acerca más a Dios, ¿o no?
Nos alejamos por el pecado, pero en eso, ¿qué cosa? Nos duele el pecado, venimos ante Dios y nos acercamos ante Él buscando su justicia, confesando nuestro pecado. Y Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nos saciamos, volvemos a tener hambre y sed de justicia. Estoy hablando desde el punto de vista espiritual. Y retornamos nuevamente a Dios hasta que moremos eternamente con Él y vivamos ya fuera de pecado, en ese cuerpo glorificado en el que vamos a disfrutar por la eternidad junto al resto de los redimidos. Hermano, es importante tener claro algo. El verdadero cristiano experimenta constantemente hambre y sed de justicia. Pero escuche esto, de justicia, no de felicidad, no hambre de poder, no hambre de popularidad, no hambre y sed de conocimiento y reconocimiento público. La gente se pasa la vida infructuosamente intentando ser feliz, buscando la felicidad donde no está. Por ejemplo, tenemos el caso de Satanás. Él tuvo hambre y sed de poder. ¿Saben qué le costó? Ser expulsado para siempre de la presencia de Dios. Tenemos el caso de Nabucodonosor. Tenía hambre y sed de gloria. ¿Se acuerdan? Yo, Nabucodonosor, construí esta ciudad. ¿Y en qué terminó? Entre los animales. Le crecieron las uñas, le creció el pelo y vivió como animal, como un animal entre los animales fuera. ¿Hasta que qué? Hasta que reconoció que hay un Dios creador que estaba por encima de él. Cuando vemos al hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, la parábola, él tenía hambre y sed de placer. Le pidió toda su herencia al papá, ¿para qué? Para irse por ahí a disfrutar, a ser feliz. Buscando la felicidad. ¿Y cómo regresó? En total bancarrota económica y espiritual. Pero Cristo promete que aquellos que poseen hambre y sed de justicia serán verdaderamente felices. Acudamos entonces a Dios no sedientos de felicidad, sino de su justicia, para de esa manera poder ser felices. No hay otra manera. Amigo que me escuchas aquí, quiero hacerte esta pregunta. A ti que quizás no has aceptado a Cristo todavía. ¿Qué te está haciendo ahora mismo infeliz? ¿Por qué ahora mismo no eres lo feliz que quieres ser? ¿Qué lo impide? ¿Alguna enfermedad? ¿Una familia disfuncional? ¿Te sientes frustrado profesionalmente? ¿O quizás tienes problemas económicos? ¿Crees que esa es la distancia, esa es la barrera que hay entre la felicidad y tú? Pues déjame decirte que eso no es cierto. Lamento decirte que estás equivocado. Lo que impide que tú seas verdaderamente feliz, ¿sabes qué cosa es? El pecado. ¡Es el pecado! Quita el pecado en la ecuación de tu vida para que veas que podrás ser verdaderamente feliz. Por eso quizás es que no eres feliz, porque has estado buscando la felicidad. ¿Dónde? En un lado que no la vas a encontrar nunca. Porque fuera de Cristo no hay felicidad. Aunque tú quieras fingirlo. Aunque lo pongas en Facebook, en Instagram y escribas en Twitter el mensaje más amoroso, impactante y feliz de la vida. Y este es tu caso. Déjame decirte algo. Necesitas desesperadamente que Dios derrame sobre ti su justicia. Porque no te basta para ser justificado con Él con tus acciones. Necesitas a Cristo desesperadamente. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Tu justicia es insuficiente. Busca a Cristo, entrega tu vida a Él y así hallarás la justicia de Dios y entonces es que podrás encontrar la verdadera felicidad. Lo dice la Biblia. Esta hambre y sed de justicia la demostró poéticamente David en uno de sus salmos, en un pasaje muy conocido. Salmo 42, 1, 2. Como el siervo brama por las corrientes de agua, sed, como mismo el siervo quiere tomar agua. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. David era un hombre hambriento y sediento de la justicia de Dios. Y cristiano que estás aquí, ¿cuán hambriento
y sediento de la justicia de Dios estás? Es más, me voy a incluir, tengo que incluirme. ¿Cuán hambriento y sediento de la justicia de Dios estamos? Recuerda que la justicia de Dios no solo se alcanza a través de la salvación, sino a través de ¿qué? De una vida santa, de un estilo de vida en santidad constante en la que cada área de nuestra vida es sometida a Dios. Podemos preguntarnos, ¿estamos sedientos y hambrientos de vivir para Dios cada día más? No te conformes con vivir igual que hoy, más. ¿A ti te gustaría que tu hijo te amara más o menos que ayer? Más. ¿Te gustaría que tu esposa te amara más o menos que ayer? Más. Dios también espera y quiere que la amemos más cada día. Eso es santidad. ¿Anhelamos fervientemente imitar el carácter de Cristo? ¿Con qué poco nos conformamos a veces? Empezando por mí. He llegado a un tope hoy. Ay, voy a hacer un schedule, un plan de santidad mensual. Va a ser que se me vaya la mano y llegue a ser tan santo que ahorita floto aquí. Levito de tanta santidad. Estoy llegando al cielo ya aquí en la tierra. Voy suave, poco a poco, porque tú sabes, cuando viene a ver, me veré en el cielo ahí orando con Abraham y Moisés, y a los demás los veré lejos. De tan santo que soy. ¡Wow! No. ¿De verdad anhelamos imitar a Cristo cada día? No es que lo intentemos, lo anhelamos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Tú podrás intentarlo, pero si lo haces de mala gana, si no pones todo tu énfasis, si en realidad no tienes convicción de hacerlo, tú querrás imitarlo, pero no lo vas a lograr. Una cosa es imitarlo, otra cosa es anhelarlo, desearlo fervientemente, como una urgencia, como una necesidad. Necesitamos imitar a Cristo. ¿Lo sentimos como una necesidad? Cuando pecamos, y esto es clave, nos preocupa más que la gente se entere de nuestro pecado o que se afecte nuestra relación con Dios. Viene una buena pregunta ahora. Sentimos pasión, necesidad, anhelamos fervientemente orar, leer la palabra, congregarnos en cada actividad de la iglesia que podamos y predicar el evangelio como Cristo lo mandó. Lo necesitamos, lo anhelamos, lo disfrutamos, lo queremos fervientemente, como un sentido de urgencia, como el que tiene hambre y sed de justicia. O simplemente nos estamos conformando con una vida mediocre, estándar según nuestros propios cánones, como los fariseos y los escribas. Hermano, pidamos a Dios que reavive en nosotros ese apetito y esa sed voraz por su justicia, de tal manera que vivamos cada día en santidad para su gloria. Vamos a orar. Dios mío, gracias por este tiempo. Gracias porque una vez más tú nos has hablado alto y claro, Señor. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Lo necesitamos. Gracias, Dios mío, porque todos aquellos que te hemos aceptado, sabemos que tenemos hambre y sed de tu justicia. Pero también tenemos una guerra espiritual contra un Satanás que constantemente nos quiere hacer caer. Y tenemos una lucha interna. Pero Dios mío, ayúdanos, reaviva esa hambre y esa sed en nuestra alma para poder vivir en santidad como a ti te place. Sé también con aquellos que no te conocen, Dios mío. Dios mío, ayúdalos a entender que solo anhelando tu justicia van a poder ser felices. Solo entregando su vida a ti, depositando su fe en Jesucristo, van a poder ser justificados y por tanto alcanzar la verdadera felicidad que tanto anhelan y que no han podido lograr. Porque solo en ti, Jesucristo, podemos ser felices. Toca esos corazones duros que aún no se han entregado a ti. Y ayúdanos a nosotros como iglesia a predicar tu palabra ahora y siempre. Guíanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Sí, permaneciendo en pie, terminamos nuestro culto agradecidos a nuestro Mesías por el sacrificio en la cruz.
Dios en él, justicia de Dios, se humilló tomando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Cantamos juntos. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Jesús el Mesías, sobre todo es. Damos gracias a Dios, ya estamos terminando este servicio. Queremos recordar que el lunes y martes, vía Zoom, online, los hombres, las mujeres y los hombres de nuestra iglesia nos reunimos. Esto es un culto que, aunque no es físico, es virtual, pero es un culto, ¿eh? Celebramos, hablamos de la palabra, oramos, pasamos un buen tiempo. Así que si usted desea poder sumarse a estos cultos virtuales, por favor puede ver a Michael Ruiz o a mi esposa. Son los encargados tanto de hombres como mujeres. Él le puede dar el link para que usted pueda conectarse. Lo invitamos a que pueda hacerlo. Viernes 8:30 de la noche vamos a tener estudio bíblico. Continuamos una serie de estudios bíblicos doctrinales bien buenos que estamos teniendo. Asistamos, necesitamos aprender de la palabra de Dios.
y juntos poder hacerlo es tremenda bendición. Así que lo estamos invitando. A esa misma hora los jóvenes tendrán su programa y los niños también. Por lo tanto, hay para toda la familia. Los esperamos. Domingo, 10 de la mañana, 12 de mediodía, estamos aquí celebrando a Cristo igual que hoy. Y le damos gracias a Dios por esto. No esperemos invitar a alguien a una actividad especial. Miren, de Cristo necesita la gente todos los días. Alabar al Señor lo necesitamos todos siempre. Así que cada domingo es una oportunidad para atraer a alguien, para invitar a alguien, para gozarnos todos juntos y para también predicar el evangelio de salvación. Recuerden el reto de orar 1 hora al día, hermano. Recuerden el reto de Hurju One. Este mundo necesita del evangelio. Somos nosotros los encargados de hacerlo. Pero necesitamos estar preparados y respaldarnos en la oración. Los que vinieron el viernes y recibieron el testimonio de Oscar Barona, estoy seguro que salieron con un ímpetu tremendo a hacer énfasis en la oración. Necesitamos orar. Necesitamos prepararnos para la batalla espiritual que cada día estamos enfrentando. Y eso se logra a través de la oración. Así que continuamos orando, hermanos. Lo necesitamos. Tenemos una larga lista de oración. Muchos enfermos. Pero tenemos un Dios que es mucho más grande que esa lista. Por eso a Él acudimos. No olvidemos nunca de darle gracias a Dios por su misericordia. Porque nuevas son cada mañana. Aquel que desea ofrendar terminado el culto puede ir al buzón de las ofrendas. Quien desea hacerlo online puede ir al sitio alcancemiami.com. Ahí en donde diga el letrerito ofrendar, cliquea y se le va a decir cómo poder hacerlo. Es bien fácil. Estamos muy contentos por este día. Importante, si usted desea bautizarse, primero ofertamos unas clases de bautismo. Pronto va a empezar un nuevo ciclo, ya terminó, ya va a haber 3 jóvenes, 2 de ellos están aquí presentes hoy. Andy y Amanda van a ser bautizados pronto, ya terminaron sus clases, le damos gracias a Dios por eso, pero comienza un nuevo ciclo. Si usted no se ha bautizado, quiere sumarse a nuestra iglesia, por favor contácteme a mí para ponerlo en contacto con Debbie, porque pronto comenzará un nuevo ciclo para nuevos creyentes. Así que por favor después puede verme si está interesado. Gracias a Dios por este día. Celebremos la libertad. Celebremos el 4 de julio. Le damos gracias a Dios porque estamos en este país. Y sumémonos a esta celebración nacional, pero sobre todas las cosas celebremos a Cristo, quien de verdad nos oferta la libertad que ningún país ni ninguna democracia del mundo nos puede ofertar, que es la libertad del pecado a través de Cristo Jesús. Terminamos entonces en oración. Dios mío, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por este día tan especial que has hecho para nosotros. Ayúdanos a poder celebrar la libertad como norteamericanos que somos, Señor, como ciudadanos de este país, y a poder honrarte a ti a través de esa celebración. Pero sobre todas las cosas, Señor, gracias porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Gracias porque te tenemos a ti. Ayúdanos a tener cada día más hambre y sed de tu justicia. Bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús.